Este acto nos acompañan el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, profesor de la UAM Xochimilco. La maestra Caroline Fuentes Santiago, asesora de la Comisión de Salud. Por supuesto, agradecemos también la presencia de la panelista del día de hoy, la doctora Irma Gabriela Anaya Saavedra, profesora investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. De igual forma, queremos saludar y agradecer la presencia de las personas que nos acompañan en este día, así como a quienes están siguiendo este ciclo de conversatorios a través de los diferentes medios de comunicación. Para escuchar el mensaje de bienvenida, dejamos en el uso de la palabra a la maestra Caroline Fuentes Santiago. Adelante, maestra, el micrófono es suyo. Buenas tardes, saludo a todas y a todos con mucho gusto. Primero quiero agradecer la invitación de la maestra Rebeca Alcaide, secretaria técnica de la Comisión de Salud, a invitarme a participar en esta mesa en el ciclo de conversatorios sobre la legislación y bioética que de manera en conjunta se está realizando con la Universidad Autónoma Metropolitana, la Comisión Nacional de Bioética y la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados. Agradezco la presencia del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz y en esta ocasión de la doctora Gabriela Anaya Saavedra, quien nos va a exponer el tema denominado Necesidades de la patología bucal en el Sistema Nacional de Salud. Sean ustedes todos bienvenidos a esta Cámara de Diputados y tiene el uso de la voz, doctora. Muchas gracias, maestra Carolina. Le envío mis saludos a la diputada Rebeca Alcaide, esperemos que se pueda incorporar en algún momento. Y bueno, voy a iniciar dando las gracias a todos los asistentes, estudiantes de la UAM Xochimilco, de licenciatura, de posgrado, compañeros que están en la misma área que nosotros, y muchas gracias, doctor Jorge, por este esfuerzo que es muy importante en términos de bioética, tanto para la institución como para nuestro quehacer universitario y para las comunidades a las que atendemos. De verdad es un gusto su invitación y un gusto poder estar aquí. Yo espero que este conversatorio sea útil, sea de utilidad para abrir el debate. Creo que es una necesidad importante en el sistema de salud y veremos si logro transmitirles esta urgencia que sentimos desde la estomatología y la medicina desde hace varios años. La siguiente, por favor. Bueno, la salud bucodental es fundamental para el bienestar de los seres humanos, de las personas, influye, por supuesto, en la calidad de vida. ¿A quién no ha padecido algo en la boca, además del dolor, el disconfort? Genera cambios no solamente en el cuerpo humano, sino también en las emociones. Un padecimiento crónico de la cavidad bucal puede generar problemas no solamente físicos, sino emocionales, económicos, etcétera. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades bucodentales son la cuarta causa más costosa de tratamiento en los pacientes. Entonces es algo que además es una necesidad, es una demanda importante. Se vincula con experiencias y por tanto tiene que ser atendida. Si ustedes ven en la Ley General de Salud que se publicó en 1984, no señalaba nada específicamente sobre la salud bucodental. Es hasta el 2016, 32 años después, que se hace el énfasis en la necesidad de atender este importante problema. La salud bucodental entonces se contempla en la fracción 4 bis 3, que fue adicionada en el año 2016. La siguiente. Tenemos varias enfermedades bucodentales y seguramente quienes están atendiendo este conversatorio y no están en el área de la patología bucal se preguntarán qué es eso. Quizá es la primera vez que escuchan hablar sobre la patología bucal y es una pregunta recurrente que se nos hace porque el 90% de las enfermedades bucodentales son o caries o enfermedad periodontal o maloclusiones. Solamente un 10% representan verdaderamente manifestaciones bucales y es ahí donde queremos incidir, ahí es donde queremos trabajar y ese es el mensaje que les queremos dar.
Las manifestaciones bucales, lo que vemos nosotros en la boca, puede ser muy importante en términos de que, de acuerdo con diversos estudios, más de 120 enfermedades sistémicas tienen origen en la boca. En la boca podemos encontrar alteraciones sistémicas, puede ser el reflejo de estados nutricios, o sea, de una nutrición inadecuada, de enfermedades crónicas significativas, y no solo eso, un mal estado bucal condiciona la presencia de muchas enfermedades sistémicas. En la boca tenemos la oportunidad, y aquí es donde quiero hacer mucho énfasis, tenemos la oportunidad de detectar tempranamente enfermedades tanto locales como sistémicas. La siguiente, por favor. Y esto lo hacemos a través de un simple examen bucal. Entonces, aquí les presento dos términos importantes, la medicina bucal y la patología bucal. ¿Qué es la medicina bucal? Pues es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades de la mucosa bucal y de los maxilares. Enfermedades que tienen su origen en la boca o que tienen el origen en el cuerpo, es un estado sistémico, y a través de la boca es que las podemos identificar. Así, muchas enfermedades las podemos identificar, tienen su inicio en la boca, y además podemos identificar enfermedades transmisibles que requieren vigilancia epidemiológica, como el VIH o la sífilis. La medicina bucal también en sentido amplio atiende pacientes con dolor crónico, con alteraciones de la sensación bucal. En general no son casos quirúrgicos, pero también nos ayudamos con la cirugía bucal para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Y en ocasiones también atendemos pacientes que son complejos, que son sistémicamente comprometidos y requieren un manejo estomatológico particular. Y por su lado, la patología bucal se encarga de estudiar a nivel microscópico estas enfermedades. A veces necesitamos tomar fragmentos de tejido para hacer el diagnóstico, específicamente de tejidos de la región buco-maxilofacial. Entonces, esta rama, vamos a llamarle patología bucal en términos generales a la medicina y a la patología bucal, porque en México se abordan en la mayoría de los programas de estudios de manera grupal, medicina y patología bucal. Resulta que está entre la medicina y la estomatología. Estamos como entre el limbo, porque no pertenece ni a la medicina ni a la estomatología, pero al mismo tiempo les pertenece a las dos. ¿Por qué digo que estamos en el limbo? Porque si vamos al médico, ustedes la imagen que ven arriba, en general un médico nos explora la orofaringe, o sea, nos dice, a ver, diga A, y ve atrás, ¿no?, de nuestra boca, y no se preocupa tanto por ver zonas como debajo de la lengua o los bordes laterales de la lengua, zonas donde hay una gran frecuencia, es la zona más frecuente de cáncer bucal, por ejemplo. Y si vamos al estomatólogo, en general nos ve los dientes. Entonces, todos los demás tejidos pasan desapercibidos. Desafortunadamente, en las carreras de medicina en México no se tiene el entrenamiento en la mayoría de ellas para hacer un buen examen bucal y para saber que el examen bucal es el procedimiento más sencillo, menos costoso, menos invasivo, que se puede utilizar en el personal de salud para la identificación de lesiones bucales. Por otro lado, si hablamos de patología general, o sea, hay una especialidad médica que se encarga de estudiar, como nosotros en la zona de la boca, de estudiar las enfermedades a nivel microscópico. Los patólogos generales tienen un entrenamiento para la región de cabeza y cuello, pero hay enfermedades que no pueden ver tan a profundidad. Y aquí me voy a referir a los tumores y quistes de los maxilares. Son elementos muy específicos que tienen sus propias clasificaciones y que requieren del estudio de un patólogo bucal entrenado y con experiencia en este tipo de enfermedades. Y lo mismo pasa con los tumores de glándulas salivales. En México tenemos este sistema de vigilancia epidemiológica de patologías bucales que se llama CIVEPAP. Si ven el nombre, pues dice Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales. Uno pudiera pensar que aquí es donde vamos a encontrar pues la respuesta a esto que les vengo contando, que nos van a decir qué porcentaje de tumores hay, qué porcentaje de cáncer, cuál es la incidencia de las diferentes enfermedades autoinmunes inflamatorias. Y es una colaboración nacional de un grupo interinstitucional que vigila las patologías bucales. Están en este esfuerzo la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos y algunas universidades como la UDG y la UAP de Puebla.
Sin embargo, cuando vemos el índice de este sistema de vigilancia epidemiológica, nos llevamos la sorpresa de que la mayor parte de esta vigilancia es para caries y enfermedad periodontal. O sea, ese 90% de enfermedades de las que hablábamos. Y cuando queremos buscar patología bucal específica, los datos son muy escuetos. O sea, vienen algunas enfermedades de las cuales dudamos el diagnóstico porque no son realizados por médicos bucales o por patólogos bucales. Entonces, no son elementos que nos ayuden a tener una vigilancia epidemiológica específica para estas enfermedades. Hace varios años, en el 2013, nosotros colaboramos en este manual que están ustedes observando, que es un manual para la identificación de alteraciones de la mucosa bucal. Es un manual que, por supuesto, tiene que actualizarse, pero que considero fundamental para todo el personal de salud. En este manual se explica cómo se tiene que llevar a cabo un buen examen bucal y hay algoritmos de diagnóstico para las diferentes lesiones que podemos tener en la boca. Insisto, este es un primer acercamiento que no nos sirve de mucho, porque cuando nos acercamos al módulo de captura de enfermedades bucales del CIBEPAP, del que les hablé hace un momento, pues solamente tenemos espacio para colocar enfermedades de los dientes y de las encías. El examen bucal, como ya les mencionaba, es un elemento muy valioso para el diagnóstico de las enfermedades. Yo les puedo asegurar que es muy difícil que un médico haga un examen bucal completo y también que dentro del gremio estomatológico no se entrena a los estudiantes para que se realicen en cada visita de los pacientes, y de verdad que un examen bucal puede salvar vidas y es un elemento que necesitamos incorporar también para que los pacientes examinarse y reconocer, así como se hacen autoexámenes en otros sitios del organismo, también pueden ser llevados a cabo en la mucosa bucal. Las manifestaciones bucales entonces son muy amplias. Aquí les puse un esquema y ustedes pueden ver que tenemos un gran grupo de lesiones que se llaman variantes de la normalidad, que son alteraciones que tenemos interindividuos y que tenemos que aprender a reconocer. Insisto, cuando yo hable del reconocimiento no estoy hablando solamente del estomatólogo, hablo del personal de enfermería, de médicos y médicas que tienen que aprender a hacer por lo menos la identificación de lo que es anormal en la boca. También tenemos lesiones reactivas e inflamatorias, que son lo más frecuente que podemos encontrar. Tenemos alteraciones infecciosas, virales, bacterianas, y aquí también entran las sistémicas, como la sífilis, les mencionaba ya hace un momento, o el VIH. Tenemos las manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas. Trabajamos de la mano con dermatólogos y dermatólogas y con grupos de infectología, porque en la boca muchas de las enfermedades se manifiestan por primera vez en esta zona. Enfermedades autoinmunes, que son enfermedades potencialmente graves, que causan un gran impacto económico en los bolsillos de los pacientes, y el diagnóstico temprano aquí es fundamental. Quistes y tumores benignos, y también, y a donde voy a enfocar mucho lo que les voy a presentar más adelante, a los tumores malignos, o sea, la presencia de cáncer bucal. Mucha gente, cuando hablo sobre cáncer bucal, pregunta, ¿de verdad en la boca puede dar cáncer? Claro que en la boca da cáncer, y el cáncer de la boca es muy agresivo. Es muy agresivo y tiene consecuencias muy, muy nefastas. El año pasado, hace 2 años, hicimos este estudio que se publicó el año pasado, y lo hicimos en 23 escuelas de odontología públicas de la República Mexicana, y lo que queríamos saber es qué tanto se entrena a los estudiantes y a las estudiantes de estomatología para la identificación de lesiones bucales y para la identificación de cáncer bucal. Y fíjense que encontramos que el 72% de las escuelas de odontología sí incluyen la patología y medicina bucal en sus programas de estudio, pero solamente en periodos muy cortos, de 6 a 12 meses, y solamente de forma teórica. O sea, los estudiantes no lo llevan a la práctica en clínicas, donde puedan ejercitar clínicamente esto que están aprendiendo en el aula. Y solamente 40% incluyen contenidos de cáncer y de estas lesiones que son premalignas, que es lo más importante que nosotros podemos identificar, las etapas tempranas del cáncer o antes de que se convierta el cáncer.
Ojo, aquí con este dato que es muy importante, solamente 23% de las escuelas públicas de odontología del país cuentan con personal con experiencia en patología y medicina bucal en las clínicas universitarias. De tal manera que si los estudiantes futuros estomatólogos se encuentran una lesión, la alcanzan a ver, no van a poder tener una buena guía de sus profesores porque no son especialistas en patología y medicina bucal en más del 70% de los casos. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros consideramos que viendo el sistema de salud que está organizado por 3 niveles, nosotros consideramos que la patología bucal es un tema transversal, es un tema que debe de estar explícito en los 3 niveles y que debe de estar integrado, con mayor énfasis en el primer nivel de atención, donde debemos de llevar a cabo la educación, y es un esfuerzo que hace nuestro gremio, muy importante, la educación a todo el personal de salud para que aprenda a identificar estas lesiones de manera temprana. Nosotros tenemos una asociación que es la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, fundada en el año 2011, y es una asociación que pues ha congregado a los miembros colegiados y asociados básicamente de México, aunque tenemos algunos de Centroamérica. Tenemos un directorio en la página web donde ustedes pueden encontrar patólogos bucales cerca de los estados y ahí los podemos contactar. Y este año, en el año 2024, tenemos el gusto de ser la sede del Congreso Internacional de Patólogos Bucales, es el Congreso Mundial que va a ser en junio de este año. Entonces existe el personal, existen los especialistas. Nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana hemos egresado a 180 patólogos bucales que están distribuidos en toda la República Mexicana. Y para ejemplificar esta necesidad de la patología bucal, voy a traer a colación la reciente pandemia de COVID. ¿Qué pasó cuando estaba la época más importante de COVID? Pues se comenzaron a hacer muchas publicaciones. Una de las primeras fue esta que les estoy mostrando, un grupo español de dermatólogos y dermatólogas que identificaron en los pacientes con COVID lesiones en la piel, pero también les estaban examinando la boca y entonces identificaron estas lesiones que ustedes ven ahí como manchas, como fisuras en la lengua, y pues la diagnosticaron como papilitis lingual. Esto que ustedes están viendo es una característica normal en muchos pacientes, es una variante de la normalidad, pero que fue identificada como algo anormal, como una alteración asociada a COVID-19. La siguiente, por favor. Y esto provocó pues una gran ola de publicaciones, de mala información, tanto a nivel informal como formal, porque hay muchos artículos que hablan de lo que después se denominó lengua COVID, que no existe, pero muchos pacientes buscaron atención, gastaron en pruebas, los sistemas de salud gastaron en pruebas por pacientes que pensaban que tenían COVID, los dentistas, los médicos creían que los pacientes tenían COVID por esta mala información, por la ausencia de patólogos bucales en los grupos de trabajo. Y algo que también se vio en la pandemia es la presencia de esta infección. Miren, esta infección se llama candidosis bucal y orofaringia, es frecuente en pacientes con inmunosupresión y en los pacientes con COVID que estaban hospitalizados, sobre todo los que estaban en terapia intensiva, tenían candidosis bucal importante. Un paciente en terapia intensiva, sobre todo los que están intubados, requieren un manejo bucal muy específico, muy adecuado y se les olvida a los intensivistas esto. Y entonces se manejan soluciones que ya son como muy usadas, pero con muy poco sustento, no se hace buen diagnóstico y en el caso específico de la candidosis, que en un paciente internado en terapia intensiva y con COVID, pues es un paciente que tenía polifarmacia, que además se les dan corticoides sistémicos y la presencia de esta infección no diagnosticada a tiempo puede provocar candidemia, que es la manifestación o la llegada de este hongo a la sangre y los pacientes se enfrentan ahora a una infección oportunista potencialmente grave. Esto ejemplifica la necesidad no solo de tener al patólogo bucal en los 3 niveles de atención, sino en lugares específicos, en lugares clave como las unidades de terapia intensiva. Y por otro lado, les presento algunos casos de cáncer bucal y orofaringio. Miren, la imagen que ustedes ven arriba a la izquierda es un cáncer bucal detectado tempranamente. Esa manchita pequeña junto a una úlcera
que es identificada tempranamente, que es retirada por un cirujano oncólogo después de que hicimos el diagnóstico, con márgenes amplios, se identifica el ganglio centinela, la paciente no requiere tratamiento concomitante y después de varios años la paciente está bien y está estable. Versus el paciente que ustedes tienen abajo, que es un paciente que desafortunadamente así nos llegan el 80% de los pacientes, en etapas avanzadas, pacientes que vieron a 5 o 6 estomatólogos, estomatólogas, que vieron a varios médicos. En general en medicina a los pacientes los mandan o a otorrino o lo mandan a derma, porque no saben que existe la patología bucal. Y eso es lo importante, yo creo que tiene que saberse si existe esa área, existe quien vea esto y existe quien le puede dar diagnóstico. Yo les preguntaría a los legisladores cuál cree que sea la diferencia en términos familiares, emocionales, costos al sistema de salud entre el tratamiento de la primera paciente y el paciente que tenemos abajo. Los costos se elevan a estos pacientes, además la calidad de vida es malísima, los pacientes quedan mutilados, no pueden alimentarse, reciben radiación, no tienen saliva, se desarrollan infecciones. O sea, la calidad de vida es muy mala, requieren algunas veces prótesis. O sea, los costos se elevan por no hacer un diagnóstico temprano. Y esto lo vemos también, voy a poner ahora el ejemplo de caries. Si nosotros nos enfocáramos a la prevención de caries, los costos se disminuirían en un 80%. Lo mismo pasa con cáncer bucal y orofaringeo. Y tenemos esta oportunidad porque existen estas lesiones que se llaman trastornos potencialmente malignos, que en realidad es lo que podríamos denominar como precáncer. Son lesiones premalignas, que si las identificamos a tiempo, se cambian hábitos, se quitan las lesiones, podemos disminuir la posibilidad de que este paciente desarrolle cáncer. Aquí la importancia es estar en un seguimiento cercano y hacer un tratamiento adecuado con nuestros pacientes. Entonces, esa es la ventana de oportunidad más importante que tenemos para evitar que nuestros pacientes lleguen a etapas avanzadas como la que veíamos, con mala calidad de vida, tanto para ellos en lo individual como para su comunidad y su población y el sistema de salud en general. Entonces, me parece que lo más importante que tendríamos que pensar, que llevarnos hoy para la discusión o empezar la discusión es la incorporación de la patología bucal en los 3 niveles de atención. Creemos que tendrían que estar los especialistas hacia el segundo y tercer nivel y continuar con los esfuerzos que hemos estado haciendo las universidades y la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal para llevar educación, para ayudar a hacer cursos, talleres, para que el personal de salud aprenda a hacer examen bucal, para que el personal de salud aprenda a identificar tempranamente estas lesiones y que sepan a dónde hacer la referencia. La clave también es la referencia, la contrarreferencia y la transferencia de nuestros pacientes. Creo que ese sería el asunto más importante que tendríamos que atender. Yo les quiero decir que en los hospitales de México no existe la figura del patólogo bucal y creo que ya quedó en evidencia que es muy necesaria que esté. Solamente tengo registrado el caso de una persona que está en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, un hospital de tercer nivel de atención de ultra especialidad, donde hay una plaza de patología bucal, pero en ningún otro hospital de México existe esa figura y lo que creo que se pone de manifiesto en esta sesión es que es muy importante que estén. ¿Cómo nos puede apoyar el sistema de salud? Con la creación de plazas en segundo y tercer nivel y desde las universidades y desde la asociación podremos continuar incidiendo en ese primer contacto con nuestros pacientes, en ese primer contacto para la identificación temprana. Esos son mis datos de contacto y les quiero comentar que en la UAM Xochimilco tenemos una clínica de detección temprana de lesiones bucales que otorga servicio gratuito a la población en general y con mucho gusto les podemos recibir referencias o a los propios pacientes cuando gusten. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. A continuación, daremos paso a una sesión de preguntas moderada por el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, por lo que les pedimos sean tan amables de levantar la mano para poder acercarles el micrófono, mencionar su nombre y les pedimos también ser lo más concretos posibles en su participación. Adelante, doctor Jorge Alberto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a quienes nos siguen pues de manera presencial y quienes nos siguen también de manera virtual.
Estamos en la segunda parte del ciclo de conversatorios, ya han participado, para hacer una breve recapitulación como hemos hecho en sesiones previas, la doctora Gabriela Pineda de la Comisión Nacional de Bioética, el doctor Ángel Alonso Salas, hablando de educación, una cosa básica que también salió en la charla del día de hoy, la doctora Cristal Corona acerca de la bioética y las políticas públicas, la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla sobre derechos reproductivos fundamentalmente, el que les habla sobre derechos sexuales, ahora la doctora Naya, la semana que viene nos acompañará la doctora Liana Mondragón, hablará sobre voluntades anticipadas en salud mental específicamente, y las últimas dos charlas serán a cargo de la doctora Feyi Ostrowski sobre violencia, un tema que le tiene pues toda la vida académica a la doctora Ostrowski, y cerraremos el ciclo con la presencia del doctor Patricio Santillán Doherty, con el tema de objeción de conciencia del actual Comisionado Nacional de Bioética. Antes de dar la palabra y mientras van pensando lo que quieren comentar, quisiera hacer un par de precisiones. La primera acerca de el currículum de la doctora Naya, porque quedó un poco breve en la presentación y no quiero dejar pasar pues que nos han acompañado grandes personalidades en cada uno de los conversatorios. La doctora, además de ser profesora investigadora titular C de tiempo completo en UAM Xochimilco, en este momento es coordinadora de vinculación y fortalecimiento académico en la misma UAM Xochimilco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT con el nivel 2 de 3, hay que recordar que son 3, está en el segundo nivel, es cirujana dentista, especialista en patología de medicina bucal, doctora en ciencias biológicas, ha dirigido 35 tesis de licenciatura, 21 tesis de especialidad, 26 tesis de maestría y 5 tesis de doctorado, es responsable de las clínicas de patología de medicina bucal de la Universidad Autónoma Metropolitana, con sede en Clínica Especializada Condesa y en Condesa Iztapalapa, y del Centro de Referencia para Lesiones de la Mucosa Bucal de la UAM. Ha sido ganadora de más de 15 premios de investigación nacionales e internacionales. El más reciente es el Premio Matilde Montoya en Ciencias Biológicas y de la Salud 2023, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México. No quería dejar pasar estos datos, pues porque habla con una soltura del tema, el tiempo es poco, que le respalda su currículum. No sé si alguien tuviera ya alguna pregunta antes de dar yo un muy breve comentario sobre la intervención, que nos ayudara levantando la mano y esperando el micrófono, pues sobre todo por la transmisión aquí nos podemos escuchar, pero en la grabación no se escucha. De este lado, por favor, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Nélida Villafuerte, del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Y uno de los elementos que usted señaló es que en algunos programas se encontraba una presencia de esta idea de la patología, pero muy brevemente. Entonces, desde el punto de vista bioético, yo quisiera preguntarle cuál sería la perspectiva que debieran abordar estos planes de estudio, porque lo que entiendo es que tendríamos que trazar una transversalidad, ¿no?, para que lo fueran como abordando poco a poco hasta que se convencieran de volverse especialistas en esta patología bucal. ¿Qué, en su experiencia, qué trayectoria debían seguir o cómo visualiza usted esta enseñanza para poder considerarlo un derecho a la salud y una responsabilidad del profesionista? Sí, gracias por su pregunta, Nélida. Me parece muy importante y muy adecuada. Yo pertenezco a una universidad que tiene un sistema modular de enseñanza. Ahora está muy de moda, pero la UAM está cumpliendo 50 años con este sistema modular, y lo que nos enseñan en la UAM es justamente a transversalizar los contenidos, llevándolos de acuerdo con el aprendizaje del estudiantado. Entonces, una cuestión importantísima, fundamental, es como todo lo que tiene que aprenderse de manera gradual, ¿no? Tendría que llevarse desde el primer año los conceptos más básicos e ir aumentando en profundidad, y sobre todo en el caso del estomatólogo o estomatóloga, sobre todo correlacionarlo con lo que están viendo, porque la gran deficiencia que tienen las universidades públicas es que se desconecta completamente de lo que el estudiante está viendo. O sea, si están viendo prótesis, por ejemplo, y me llega una doctora a platicarme sobre el precáncer, no hay una conexión y lo estoy viendo como algo alejado ahí en un libro. En cambio, si en la clínica les enseñamos que todos los pacientes hay que revisarlos, hacer buenos exámenes bucales, lo viven, o sea, la vivencia del paciente, eso les va a llevar a tener un aprendizaje integral, porque entonces ven al paciente, se van a su casa, revisan el tema, regresan, lo discuten con el grupo, etcétera, y no como un tema aislado que respondes en el examen. Ese es en el caso del estomatólogo y estomatóloga. En el caso del médico, yo creo que tendría que abordarse desde los primeros
conceptos, desde que ven, no sé, histología, también tendrían que llevar histología bucal, y cuando ven inmunología, bueno, la boca tiene una parte de inmunología importantísima, ¿no? E insisto, ni el personal de estomatología ni el personal de medicina tienen por qué saber patología bucal. De hecho, somos muy pocos a los que nos gusta la patología bucal, la verdad. No tendría por qué gustarle, pero lo que sí es una obligación también al personal de enfermería es conocer, aprender a reconocer lo que es anormal para entonces aprender a referir. Esa es la clave, yo creo, más importante. Imposible que podamos enseñar todas las alteraciones que hay, porque para eso hay cursos de posgrado de 2 años, pero sí reconocer lo que no es anormal y hacia dónde lo tenemos que llevar. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga ya alguna otra pregunta. Por acá, de este lado, por favor. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Luis Cervantes, soy estudiante de la maestría en Patología y Medicina Bucal de la UAM. Y una pregunta, bueno, más nada me gustaría saber si en su revisión o en su experiencia sabría de una estimación sobre cuántos casos de cáncer se pudiesen prevenir con un correcto diagnóstico y cuál es la prevalencia o cuál es la estimación también a un futuro, podemos 2030, de cuántos casos podrían aumentar de cáncer oral aquí en México. Muchas gracias, Orlando. También pregunta muy interesante porque no lo abordé en la presentación, y efectivamente una de las más grandes ausencias de nuestro sistema de salud es un registro epidemiológico en general, ¿no?, de enfermedades. Entonces no tenemos el dato de incidencia de cáncer bucal. Hay registros histopatológicos que nos acercan. Sabemos que no es una enfermedad de gran incidencia como en otros países, es una enfermedad de incidencia baja, pero existe, y aquí de lo que se trata es de recortar, de mejorar la calidad de vida de los pacientes, porque además tendríamos que hacer caso al artículo 2 de la Ley General de Salud y justamente se enfoca en ello, ¿no? Entonces, no tenemos un dato preciso. Y respecto a la prevención, es muy curioso porque nosotros tenemos la oportunidad de hacer prevención secundaria. O sea, nosotros podemos prevenir que esa lesión premaligna que ya identificamos se llegue a una etapa avanzada de cáncer bucal, pues trabajando de manera interdisciplinaria con el cirujano bucal, con el cirujano maxilofacial o en su caso con el cirujano oncólogo, haciendo diagnóstico temprano, haciendo tamizaje en población de alto riesgo, o sea, viendo estos pacientes que fuman y beben, porque los principales factores de riesgo para cáncer bucal es el tabaco y el alcohol. Entonces, hacer campañas de tamizaje en grupos de alto riesgo, no en población abierta, porque eso no sirve, no funciona, se ha visto de muchísimas formas ya. Y la prevención primaria yo creo que es una deuda que tenemos como gremio, porque sabiendo que el tabaco y el alcohol son las principales causas de cáncer bucal, todavía en nuestros programas de estudio y en una visión muy autocrítica, en nuestros programas de estudio no tenemos inserta la forma de abordar las adicciones. Y ahora que además están utilizando los vapeadores, que seguramente vendrán lesiones más graves, es fundamental que se comience a abordar cómo hacer para que un paciente comience a disminuir el consumo de tabaco, alcohol y ahora de vapeadores. Entonces, eso les va a tocar a estas nuevas generaciones para que lo tengamos muy en cuenta. Muchas gracias, doctora. De este lado, otra pregunta. Buenas tardes. Felicitarles por toda esta exposición que es de gran valía para todos nosotros y que, aunque la incidencia es baja, yo desconocía estas situaciones, hasta ahorita lo estamos conociendo más a fondo, y ya que mencionó a las enfermeras, que somos las que podemos prevenir algunas situaciones, ¿qué posibilidades hay de que se pudiera establecer la conexión con ustedes para que elaboráramos un curso, taller o seminario, no sé, para que capacitáramos a las enfermeras que están en primer nivel, porque ahí es en donde se podría establecer y en pues no sé, ya se buscarían otras
otros espacios, pero sí es importante porque efectivamente hay situaciones en las cuales si los médicos no tienen esa capacidad a veces para detectar con lo de COVID, efectivamente hubo incluso algunos médicos que no diagnosticaban el COVID y la persona tenía COVID. Entonces, pues qué bueno que estamos en este ciclo que trae muchas herramientas para que podamos impulsarlo, y nosotros estamos en el Colegio Nacional de Enfermeras, nos gustaría establecer esa coordinación con ustedes para llevar a cabo un curso taller de este tipo. Pues muchas gracias por el interés. Por supuesto, el compromiso que tenemos en nuestra institución es justamente ese. Hacemos un servicio comunitario, pero también hacemos una gran labor en la capacitación, en compartir y en establecer redes con los diferentes sectores. Es completamente factible que se realice, no solamente para el colegio, sino para quien lo requiera. De hecho, hemos hecho cursos de educación continua para estomatólogos, por ejemplo, donde les enseñamos las principales alteraciones, las principales variantes de la normalidad. Y en el caso del personal de enfermería es muy importante ese punto. Es decir, esto es normal, porque hay un abanico enorme de las alteraciones, de estas variantes de la normalidad, que también cuando no se tiene mucha experiencia en patología bucal generan muchos costos por consulta. O sea, a nosotros nos pueden llegar pacientes que tienen pigmentaciones en la lengua, por ejemplo, que son normales, o en las encías, sobre todo nosotros que tenemos un fototipo más oscuro. Entonces, aprender a identificar eso para de verdad referir a los pacientes que sí requieren de una atención especializada. Y para completar la respuesta, si bien la incidencia de cáncer bucal es baja, la frecuencia de alteraciones en la boca no es tan baja. De cada 10 personas, una va a tener algo, y puede ser algo inflamatorio, puede ser una afta, ¿no? Estas úlceras que aparecen en la boca con mucha frecuencia, pero también pueden ser infecciones importantes sistémicas, pueden ser enfermedades autoinmunes. Puede ser tan grave como que nosotros identificamos personas a las que se les hacen extracciones porque los dientes comienzan a moverse, se les hace una extracción y en la raíz del diente venía un tumor metastásico de otro sitio. Y entonces podemos también ayudar a la identificación de tumores primarios en hígado, en mama, en tiroides, en riñón, etcétera. El punto es lo que usted está mencionando aquí, la educación. Ahí está la clave de todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. La educación, la charla del doctor Ángel Alonso nos quedó clarísimo que la educación es una cosa básica en todos estos temas y ha salido prácticamente en todas las sesiones. No sé si acá, de este lado, que ahora que hay micrófono, sí que se puede quedar guardado. ¿Algún comentario? ¿No se animan? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Buenas tardes, mi nombre es Andrés Guzmán, también soy alumno de la maestría de Patología y Medicina Bucal de la UAM. Y bueno, muchas felicidades, doctora, por su ponencia. Creo que es más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Porque creo que la importancia de la patología bucal va más allá de hacernos visibles incluso en el sector de salud, ¿no? Porque pensando más allá, nosotros que lo vivimos día a día, vemos incluso una falta de recursos importante, incluso hablando desde el sector farmacológico. Existe una falta importante de medicamentos y de recursos para poder atender todas estas patologías. Entonces, he ahí un punto aún más importante del por qué la patología tiene que hacerse más presente en nuestra salud de día a día, porque es decir, si no nos hacemos presentes, si no remarcamos la importancia que tiene en nuestra salud sistémica, va a ser difícil que podamos hacer voltear a la industria también farmacológica y que nos provean también de medicamentos o de recursos que son necesarios para atender las patologías y que desgraciadamente no contamos con ellos ni siquiera en
en los hospitales especializados y que nos impiden aún hacer nuestra labor de manera completa, como nos gustaría hacer, como se debería de hacer y se está haciendo en otros países donde sí se tienen esos recursos. Es muy importante la aclaración, esta acotación que haces, Andrés, porque efectivamente es una ausencia también importante en nuestro sistema de salud. Nosotros tenemos que recurrir a medicamentos para el pelo, para los ojos, ¿no? Y adaptarlo a la boca, aunque no es lo adecuado. Hay medicamentos que ni siquiera conseguimos, tenemos que traerlos de otros países, sobre todo los que utilizamos para enfermedades de los vasos sanguíneos o las intraóseas. Entonces, y esto es porque para las farmacéuticas no es tan rentable, entonces nos tenemos que estar adaptando a lo que consigamos en el mercado. Un poco pasaba eso con la dermatología o pudo haber pasado, pero ellos sí tienen sus fórmulas magistrales, ¿no? Y pueden echar mano de ello. Pero por supuesto que es una situación importante que tendría que resolverse porque el vehículo por el que se administran los medicamentos es fundamental para el éxito terapéutico y no tenemos acceso a ello. Muchas gracias por las intervenciones. No sé si alguien quisiera dar una última para ir cerrando, si la maestra Carolyn quisiera comentar algo. Sí. Antes de Muchas gracias. recapitular. Justo en relación a lo que decía el compañero, en México en el año 2023 destinó tan solo el 2.9 de su Producto Interno Bruto a temas de salud, a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud recomienda destinar al menos el 6% de su PIB. La organización también dice que en México en el año 2023 solo alcanzó, niveles muy bajos, del 2.9, 3.5. Yo creo que este también es un tema muy importante, que aquí desde la Cámara de Diputados, por supuesto, es donde se etiquetan los recursos para todos los programas, ¿no? Este es como un tema de reflexión, de saber a qué le están apostando los gobiernos, ¿no? Y en el tema de salud, pues es realmente muy bajo. Yo creo que también podría hacerse como pues un llamado, ¿no?, a que se destine más presupuesto para los temas de salud, porque evidentemente, como bien lo decía la doctora, las enfermedades crónicas pues son los principales problemas de salud y además el tema de salud bucal, es como la cuarta en el país y en México pues también. Entonces yo creo que podría hacerse pues un esfuerzo muy grande también para que los gobiernos volteen a ver pues el tema de salud y que además desde que tú haces la prevención, la atención oportuna, por supuesto que para el Estado va a ser menos costoso, ¿no? Entonces yo creo que pues por acá es un tema de reflexión y así como de impulsar a que se destinen más recursos, a que se destinen también recursos para los programas y por supuesto esta parte transversal que me parece maravillosa, que los planes de estudio contemplen esta parte de patología bucal, que muchas veces lo ignoramos, ¿no? Tú piensas que vas a ir pues al odontólogo y que solo es abre, A, E, I y que no sabes todo lo que está detrás, ¿no? Entonces sí es algo muy complejo que creo que cada día hay que voltear a ver y que por supuesto hay que poner en la agenda pública. Muchas gracias. Todas excelentes preguntas y comentarios. Me voy a permitir ya ir cerrando, vamos bien de tiempo, pero para ir cerrando si nadie tiene ninguna otra cosa para agregar. La idea que hemos venido comentando en este ciclo de conversatorios pues es efectivamente que la academia no se vaya por allá por un lado pensando las cosas que a lo mejor no le interesan a nadie, sino que se vea reflejado de una manera más allá del aula este tema que a veces pudiera parecer medio esotérico de la ética o la bioética. Filosóficamente la filosofía tiene pues unas dimensiones que son muy teóricas, la metafísica, la ontología, la epistemología, pero tiene una dimensión bastante práctica que es, y no es casualidad, la ética y la política. Entonces hay una relación práctica, pragmática en cómo ejercer esto que hemos llamado desde el tiempo de los griegos la ética y la política. La ética consiste en una cosa fundamentalmente, en los griegos está de diferentes maneras, pero quien lo deja de manera absolutamente clara es don Immanuel Kant cuando dice que la ética trata del deber.
¿Y qué debemos hacer? Realizar valores. Y un valor muy importante que tenemos los seres humanos es el valor de la salud. Entonces, yo he venido defendiendo en más de alguno de los conversatorios esta idea que me podrán criticar los filósofos del derecho, porque yo sé que no todo el mundo está de acuerdo, pero yo de verdad me creo que los derechos son epifenómenos de los valores. Primero tenemos que considerar que algo lo pensamos, lo estimamos como muy importante, la salud la consideramos muy importante, y luego entonces pensamos que eso tendría que defenderse como un derecho. Y el derecho a la salud es una cosa que tenemos, también es una cosa interesante porque cuando aparece la Constitución en el 17 no teníamos derecho a la salud, aparece después en el 83 y termina pues finalmente en la Constitución en el 84. Es relativamente reciente. Esto tiene también una serie de problemáticas respecto a la constitución del sistema de salud, en que aparece primero ligado fundamentalmente al trabajo y luego pues como un derecho humano, y ahora para compatibilizar esto del trabajo, los subsistemas dentro del sistema, pues ha tenido una serie de desarrollos que conocen perfectamente en el recinto donde nos encontramos y que no me voy a meter porque no da tiempo para tanta cosa, pero sí quiero resaltar que a partir de la Observación General 14 del Comité DESC de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derecho a la salud no puede ser considerado solamente como la definición que nos da la OMS del estado de completo bienestar físico, mental y social, porque es una definición ideal, porque nadie tiene ese estado completo de bienestar físico, mental y social, y decía un maestro mío, bioeticista, Diego Gracia, que además es psiquiatra, se les olvida muchas veces, que si alguien tuviese esa condición, pues seguramente le daría un ataque de ansiedad de perder una condición tan bonita de tener ese estado de completo bienestar. Entonces, ¿de qué se habla ahora, sobre todo a partir del Comité DESC? Pues que el derecho a la salud debe contar con 4 características: la disponibilidad, y nos ha quedado claro que no tenemos disponibles los profesionales, no tenemos disponibles los contenidos dentro de los sistemas educativos y dentro de la salud en general, en lugar de que le saquen a uno a decirle, pues no sé qué cosas de lávate las manos, que es muy importante, pero algo más que eso en educación para la salud en la primaria, pues ve a que te revisen la boca a ver si estás bien. O sea, cosas que podrían ser muy básicas desde el nivel preescolar: la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Son 4 características que debería de cumplir este derecho a la salud, que luego además en nuestro ámbito está como protección a la salud y hay grandes disquisiciones sobre qué significa eso. En general, al menos en la historia de la filosofía, se habla de un derecho a la salud, como en el sentido de que no me dañen mi salud, y siguiendo esa línea, el tabaco, la prevención, el alcoholismo, los vapeadores, todas estas cuestiones que pueden llegar a dañar la salud, tendrían un cierto abordaje y un derecho a la atención en salud. Y habría que ver entonces desde esa perspectiva en el sistema de salud, pues cómo incorporar cosas tan básicas como empezar a contar los casos, tener un registro epidemiológico que nos pudiera decir qué hay, qué es lo que tenemos que prevenir, qué es lo que tenemos que conocer en este momento para poder prevenir. Un lema que tenía el positivismo filosófico que tuvo Comte, que además está bastante citado en muchos sitios, es saber para prever y prever para proveer. Es una cosa que al menos la ciencia, como la entendemos del siglo XIX para acá, creo que nos podría ayudar bastante. Antes de dar las palabras para el cierre de esta sesión, quisiera entregarle a la doctora pues este reconocimiento. La Cámara de Diputados, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Comisión Nacional de Bioética le otorgó un reconocimiento a la doctora Gabriela Anaya Saavedra por su participación como ponente en el ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética con el tema necesidad de la patología bucal en el Sistema Nacional de Salud. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Muchas gracias. Y esperemos que la diputada Alcaide y el diputado Emanuel revisen este tema para que lo lleven a las comisiones. Que lo pongan en la que es agenda en algún fundamental momento, que esté en la algún agenda. tema. Se lo encargamos, maestra Caroline. Gracias. Es así como damos por concluido este conversatorio. La Comisión de Salud de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su presencia y participación en este acto. Buenas noches. Nosotros, la diputada Mariana Mazza trae el tema de las muertes gestacionales, su hija.